Amigos, ya hemos dicho en otros videos que en televisión, no todo lo que brilla es oro, y el caso de Carlos Calderón es prueba viviente de eso. Detrás de la sonrisa tranquila, los trajes impecables y el tono amable que proyecta en pantalla, hay una historia llena de cambios bruscos, despidos inesperados, pleitos silenciosos, romances que terminaron en escándalo y decisiones que casi nadie conoce. Hoy vamos a rascar donde otros no quieren rascar, a destapar las grietas ocultas del presentador, que muchos creen transparente, pero cuya vida ha sido una montaña rusa fuera de cámaras. Mucho, pero es que este era mi segmento contigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me botaste así? Yo te he dicho que no me hagas esos shows delante de la gente. Así que antes de meternos de lleno con los 25 datos espeluznantes que te harán ver a Carlos con otros ojos, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta ¿cuál rumor, pleito o capítulo oculto te gustaría que desmenuzáramos la próxima vez? Porque aquí no venimos a maquillar nada. Venimos a contar lo que el público sospecha, lo que otros callan y lo que en los pasillos del espectáculo se dice en voz bajita. Ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha. Hablando que estoy flaco, lo que le Yo no me burlé, espérame, al contrario, yo no me burlé. No estoy, ahora tú me estás diciendo gorda. Suéltame. Nuestro dato espeluznante número 1. El despido repentino que nadie vio venir. Un día estaba sentado en la mesa principal del programa, comentando noticias con toda la seguridad del mundo, y al siguiente, ya no estaba. Así fue la salida de Carlos Calderón de Despierta América, un despido que se manejó con tanto hermetismo que hasta hoy sigue levantando sospechas. No hubo explicación clara, no hubo mensaje oficial que resolviera dudas, solo un silencio que dejó más preguntas que respuestas. Quedan varios meses, pero ya no queremos que estés al aire y ya no vas a entrar hoy al programa. Entonces te puedes ir. Lo más inquietante fue la manera en que el público lo supo, de un día para otro, sin aviso, sin despedida y sin reconocimiento público de su trayectoria en el programa. Eso, en televisión, es poco común. Cuando una figura sale sin ceremonia, sin palabras y sin agradecimientos, es porque detrás hubo choques, conflictos o decisiones que se prefirió dejar enterradas. Y aunque él trató de manejarlo con elegancia, el movimiento fue lo suficientemente brusco como para que los fans empezaran a especular. ¿Hubo pleito? ¿Hubo desacuerdos? ¿Hubo algo más? Lo único claro es que su salida fue tan seca que hasta hoy sigue siendo uno de los capítulos más misteriosos de su carrera. La de limpieza me alcanzó una bolsita para meter unas cosas y me fui por la puerta de atrás. Nuestro dato espeluznante número 2. La ruptura pública que terminó convertida en novela. Carlos Calderón vivió una de las separaciones más incómodas de la televisión hispana cuando terminó su relación con su expareja, la madre de su hijo. Al principio todo parecía perfecto. Fotos tiernas, declaraciones románticas y una imagen de familia moderna. Pero en cuanto las cosas se rompieron, la historia se volvió un espectáculo involuntario. Lo que empezó como un simple anuncio de separación, terminó escalando a señalamientos, indirectas y una polémica tan densa que terminó rebotando en medios de farándula. Piensa en el bebé y no hables mal del papá. Oh my gosh. Yo no hablo mal, yo digo la verdad. Se hablaba de desacuerdos, discusiones y decisiones que no se lograron conciliar. La situación se volvió tan pública que incluso los seguidores empezaron a tomar bandos, como si fuera una telenovela en horario estelar. Y la parte más fuerte fue la que nunca se dijo: los motivos exactos. Eso dejó un hueco perfecto para la especulación. Donde no hay explicación, el público inventa la suya, y en este caso, inventaron varias. Eso, aunque pues, obviamente lo tiraron así, lo expusieron sin autorización de ningún lado, pero bueno, pasó. Nuestro dato espeluznante, número 3. Las batallas legales que sacaron su vida privada al sol. Tras la ruptura, vino lo que muchos famosos temen: un pleito legal, custodia, acuerdos, responsabilidades, visitas. Todo lo que debería manejarse en privado terminó circulando en programas de espectáculos. Y aunque Carlos trató de mantener la calma, la situación lo mostró vulnerable ante los reflectores. Hubo audiencias, documentos
decisiones temporales y versiones encontradas. Mientras unos medios apuntaban hacia un lado, otros insinuaban lo contrario. La incertidumbre jurídica y emocional fue tan grande que cada paso se analizaba como si fuera parte de un juicio televisado. Y en medio de todo, su hijo pequeño, que sin quererlo, se volvió tema central. Ese capítulo dejó claro que, por más que Carlos haya querido mantener una imagen impecable, hubo momentos en los que la vida real lo atrapó sin filtros. Y cuando los tribunales entran en escena, las máscaras se caen. El día que le manda a la policía, le manda texto diciendo, no, mi amor, discúlpame, qué sé yo, te quiero, a vos y al bebé, qué sé yo. Esas cosas no... Nuestro dato espeluznante número 4. Los rumores del ambiente laboral tenso que lo rodeaban desde años antes. Varios exempleados, excompañeros y hasta fuentes anónimas en redes insinuaban desde tiempo atrás que Carlos no siempre tenía la mejor relación laboral con ciertos miembros de producción. No se trataba de escándalos explosivos, sino de ese tipo de tensiones que se sienten, pero no se dicen. Choques de opiniones, discusiones por contenido, diferencias de estilo y decisiones que no todos compartían. Muy cuidadoso lo que chatean ahí, porque lo está viendo, digamos, todo el mundo. Claro. El juez. Se puede presentar. Estas historias nunca se confirmaron públicamente, pero aparecían cada cierto tiempo como pequeñas manchas que la audiencia pasaba por alto, hasta que su despido las hizo sonar más fuertes. Para algunos, su salida inesperada fue la prueba de que esas tensiones existieron más allá de rumores. Y aunque quizás jamás sepamos qué tan fuertes fueron realmente esos roces, lo que sí quedó claro es que en televisión nadie está exento de conflictos. Y hay lugares donde las fricciones se acumulan hasta que alguien decide cortar por lo sano, a veces de manera muy silenciosa. Recuerdo gente como ustedes me lo llevé, güey. No, pero la grosería esa no tenía razón de ser. Nuestro dato espeluznante número 5. El cambio radical de cadena que levantó más cejas que felicitaciones. Cuando Carlos reapareció como parte del elenco de Telemundo, muchos lo celebraron, pero muchos otros levantaron la ceja. El movimiento fue tan rápido, tan directo y tan coincidente con la polémica de su salida previa que parecía más un salto estratégico que una transición natural. Y en la industria, los saltos bruscos casi siempre esconden algo. La pregunta que circulaba era, ¿lo estaban esperando? ¿Hubo negociación previa? ¿O se movió tan rápido porque la situación con su antigua casa televisiva ya venía tensándose desde antes? Cada quien armó su propia historia, pero el timing fue tan preciso que dejó la puerta abierta para varias interpretaciones. Este brinco fue uno de los momentos que más alimentó conversaciones de pasillo, y hasta hoy, algunos televidentes aseguran que ese cambio dice más de su salida anterior que cualquier comunicado oficial. Pues es uno de los conductores del mejor programa matutino de las mañanas hoy día, pero un conductor oficial. Nuestro dato espeluznante número 6. El silencio incómodo que rodeó su regreso a la televisión. Cuando Carlos reapareció en pantalla después de todo el caos, muchos esperaban una explicación, aunque fuera mínima. Pero no hubo nada, ni una referencia, ni un guiño, ni un comentario velado. Nada. Ese silencio absoluto fue más revelador que cualquier comunicado formal. Cuando un presentador evita un tema con esa precisión quirúrgica, es porque la instrucción fue clara: no tocar el asunto ni con el pétalo de una rosa. Para el público fue extraño verlo actuar como si nada hubiera pasado, especialmente después de semanas donde su nombre estuvo en boca de todos. Presentes tanto aquí como en la otra plataforma en la que me desempeñé durante tantos años, pidiendo mi regreso, y para mí es muy bonito. El contraste entre el ruido mediático y su actitud calmada creó una tensión que muchos televidentes interpretaron como algo pasó, pero no podemos decir qué. Y ya sabes, en farándula, cuando se calla demasiado, la gente escucha más fuerte. Ese regreso limpio, sin marcas visibles, fue tan perfecto que se sintió artificial. Parecía un carpetazo oficial, una orden interna para volver a construir su imagen desde cero. Pero debajo de esa calma había una historia que nadie contó. Y eso fue lo que más alimentó la conversación. De vuelta, ayer una señora en el supermercado me dijo: Carlitos, te extrañamos. Y yo, pues ponte Telemundo mañana, porque ahí me vas a ver.
Nuestro dato espeluznante número 7. Las indirectas cruzadas que dejaron ver que la relación con su ex no terminó en paz. Después de la separación, ambos empezaron a publicar mensajes en redes que parecían inocentes, hasta que se leían con la lupa adecuada. Frases sobre traición, crecimiento personal, puertas que deben cerrarse, mostrar la verdadera cara, cuidar la energía, saber quién sí y quién no. Y todos los seguidores interpretaron lo mismo. Esas publicaciones tenían destinatario. Era evidente que la tensión seguía, aunque ya no compartían techo. Cada nueva frase disparaba comentarios, teorías y comparaciones entre publicaciones. La audiencia empezó a pintura a empatar tiempos. Ella publicó esto, él subió esto otro. Mira cómo coincide con aquella audiencia legal. Y aunque ninguna de las partes confirmó nada, la guerra silenciosa estaba ahí, visible en cada post. Esa etapa mostró una faceta distinta de Carlos, una más emocional, más desgastada y menos controlada. Porque por más que lo intentara, las redes mostraban que el capítulo no estaba tan cerrado como él quería aparentar. Carlitos va contra reloj para que la imagen de él no se dañe en la cadena Univisión. Nuestro dato espeluznante número 8. Los cambios de comportamiento que sus seguidores notaron antes de su salida. Muchos fans empezaron a señalar que, meses antes de su despido, Carlos ya no se veía igual. Que si más serio, que si más tenso, que si interrumpía menos, que si hablaba con más cautela, que si su cuerpo se notaba rígido durante ciertas secciones del programa. Nadie sabía exactamente qué pasaba, pero algo en su energía había cambiado. Algunos decían que estaba cansado, otros que ya no se sentía cómodo en el programa. Y también estaban quienes aseguraban que había roces internos que se reflejaban en pantalla sin que él pudiera ocultarlos. Era como ver a alguien controlando cada gesto para no meter la pata o para no incomodar a la producción. Y cuando finalmente salió del programa sin explicación, esos seguidores regresaron a comentar los videos antiguos como si hubieran encontrado pistas escondidas. Aquí se ve que ya estaba mal. Miren su mirada. Aquí se nota que algo estaba pasando. La audiencia siempre detecta cambios, incluso cuando los presentadores intentan disimularlos. La verdad estoy harto de todo lo que me estuvieron haciendo ahí, el bullying, el enojo, que no traigo corbata, estoy muy enojado. Nuestro dato espeluznante número 9. La fama de demasiado perfeccionista que incomodaba a más de uno. Dentro del medio, hubo quienes soltaban la idea de que Carlos tenía un nivel de perfeccionismo que en vez de sumar, empezaba a incomodar. Que si pedía repetir segmentos, que si corregía detalles mínimos, que si revisaba guiones de otros, que si exigía precisión absoluta en todo. Ese tipo de comportamiento puede ser virtud, o puede ser detonante de roces con el equipo. Algunos lo interpretaban como profesionalismo extremo, otros como control excesivo. Cuando alguien se involucra tanto en cada detalle, las fricciones con producción son inevitables, y varios rumores apuntaban a que más de una discusión interna se originaba justo por ese afán de hacerlo perfecto. Esa fama, merecida o no, lo seguía como sombra, porque en un ambiente donde todo se mueve rápido y en vivo, la perfección es un lujo y un estorbo para quienes prefieren resolver y seguir adelante. Ser invitado a la casa, a la comida de mi querido Héctor Torres. Él es un mesero con 30 años y como bien dijiste. Nuestro dato espeluznante número 10. El salto emocional que nadie entendió. De lo personal derrumbado a lo profesional impecable. Uno de los momentos más espeluznantes de su historia es cómo, en medio de un caos emocional y legal, Carlos lograba pararse frente a cámaras como si nada pasara. Sonreía, interactuaba, bromeaba, conducía segmentos completos y su actuación parecía perfecta. Pero fuera del aire, su vida era un huracán. Ese contraste tan extremo dejó a muchos preguntándose cómo podía contener tanto sin quebrarse. Algunos compañeros decían que lo veían serio minutos antes de salir al aire. Otros, que se encerraba para tomar aire entre bloques. Su profesionalismo era evidente, pero también lo era la presión interna que cargaba. Esa dualidad, el hombre calmado en pantalla y el hombre con la vida personal hecha pedazos, fue una de las cosas que más desconcertó a su audiencia.
Era como ver dos versiones distintas de la misma persona, una diseñada para televisión y otra lidiando con un derrumbe emocional que nadie imaginaba. ¿Dije que cumpleaños mi mamá? ¡Sí! ¡Ay, felicidades, mamá! ¡I love you! ¡Oigan, tan linda! Nuestro dato espeluznante número 11. Los gestos en cámara que levantaron más sospechas que aplausos. Hubo una temporada en la que los televidentes empezaron a notar algo raro en la expresión de Carlos. No era nada obvio para quien veía el programa por encima, pero los seguidores más clavados comenzaron a comentar que sus gestos se veían tensos, como si estuviera guardándose algo. Sonrisas más cortas, miradas que se perdían un segundo, respuestas más cuidadas, detalles pequeños, pero suficientes para que las teorías se dispararan. Lo más inquietante era cómo esos gestos coincidían con rumores de que su vida personal estaba al borde del colapso. La audiencia veía el contraste. Un Carlos profesional, pulcro y preparado por fuera, pero con los ojos de alguien que cargaba más peso del que podía sostener. En el mundo de la televisión, el cuerpo habla cuando las palabras no pueden. Con el tiempo, esos clips se volvieron pruebas para quienes estaban convencidos de que algo pasaba en su entorno laboral o en su vida íntima. Después de su salida del programa, esos videos se volvieron casi proféticos para los fans. Aquí ya se veía mal. Eso no es normal en él. Las señales estuvieron ahí. Solo había que saber leerlas. Que tiene tanta energía a cuadro como yo y que mucha de la manera en que me expreso es moviéndome. Nuestro dato espeluznante número 12. La versión alterna sobre su salida que circulaba en pasillos, mientras la versión oficial de su salida se manejaba con un silencio casi quirúrgico. Dentro de los pasillos de la industria se murmuraba otra historia. Algunos decían que hubo desacuerdos con ciertos productores. Otros aseguraban que se filtraron tensiones acumuladas por años. Y también estaban los que hablaban de decisiones internas que no siempre se explican al talento. Ninguna de esas versiones se confirmó, pero todas tenían algo en común. Hablaban de un ambiente desgastado, donde varias fuerzas jalaban en direcciones distintas. Cuando un equipo deja de funcionar como antes, cualquier pequeño conflicto puede convertirse en el detonante final. Y eso fue lo que alimentó la teoría de que su salida no fue tan limpia como se quiso presentar. Lo más fuerte de todo es que, aunque nada se dijo oficialmente, ese cúmulo de rumores terminó siendo la historia que el público creyó. Porque cuando la verdad no se cuenta, la gente arma la suya, y las historias de pasillo siempre tienen más sabor. De, van a sacar a alguien, ya les voy a contar, Entonces dije, o sea, ya sabían, ya esto estaba planeado. Nuestro dato espeluznante número 13. El cambio físico evidente que desató nuevas especulaciones. En los meses posteriores, varios usuarios señalaron un cambio físico notable en Carlos. Algunos decían que estaba más delgado, otros que se veía cansado, otros más aseguraban que parecía tenso, como si estuviera durmiendo poco. No era un cambio extremo, pero sí suficiente para que la audiencia lo sintiera distinto. Cada aparición pública levantaba nuevos comentarios, fotos, clips y segmentos se analizaban como si fueran piezas de un rompecabezas. En redes, algunos insinuaban que el peso emocional de su ruptura y las batallas legales lo habían desgastado. Y no faltaron los que inventaron explicaciones todavía más especulativas, como siempre sucede en el espectáculo. Ese cambio físico se convirtió en un tema latente, una sombra que acompañaba cada nueva etapa de su vida profesional. Era la confirmación visual de que lo que pasó fuera de cámaras sí le había dejado marca, aunque él jamás lo admitiera directamente. ¿Me vas a ver en la tele? Me dice, no, baboso, se te hizo tarde. Y yo, ¡ay! Y salí corriendo. Ni me bañé, mira, huele. Nuestro dato espeluznante número 14. Los compañeros que evitaban opinar. Y eso dijo más que cualquier declaración. Una de las señales más comentadas por el público fue el silencio absoluto de algunos compañeros. En otros casos de salidas abruptas, las figuras del programa suelen mandar mensajes públicos, despedidas emotivas, o al menos un "te vamos a extrañar". Pero con Carlos no fue así. La mayoría guardó silencio, como si no quisieran meterse en un tema espinoso. Ese silencio cayó pesado en la audiencia. Lo interpretaron como distancia, tensión,
o incluso como señal de que no todos estaban en buenos términos. En televisión, los silencios también hablan, y en este caso hablaron demasiado, porque cuando tus colegas no dicen ni una palabra sobre ti, es porque algo no cerró bien dentro del equipo. La falta de comentarios alimentó la teoría de que la salida de Carlos no fue un cambio normal, sino el final de una relación laboral desgastada. Y como siempre, la gente prefirió creer la versión más sabrosa. Grandes fiestas que le hacen a personas que ni siquiera son talentos de Despierta América para salir del programa. Nuestro dato espeluznante número 15. La reinvención acelerada que muchos encontraron sospechosa. Cuando Carlos apareció como parte de otro equipo televisivo prácticamente sin pausa, muchos se sorprendieron de lo rápido que logró reinsertarse en el medio. Un cambio así no se da de la noche a la mañana, y menos después de un despido polémico. Para algunos fue admirable, para otros sospechoso. La teoría que más fuerza tomó fue que Carlos ya tenía algo en puerta antes de su salida, que quizá la puerta de atrás ya estaba abierta en otra cadena, o que había conversaciones avanzadas que coincidieron, misteriosamente, con el momento exacto en que dejó su programa anterior. En televisión, los movimientos calculados suelen tener más fondo de lo que se cuenta al público. Lo curioso es que su llegada a un nuevo espacio se dio con una naturalidad casi desconcertante, como si el caos anterior jamás hubiera existido. Esa transición tan limpia dejó al público con la sensación de que había piezas del rompecabezas que nunca se colocaron sobre la mesa. Porque déjame decirte que no solo nosotros te vamos a celebrar hoy, porque hay una gran celebración que también se va a unir la familia de Telemundo. Nuestro dato espeluznante número 16. Los enredos emocionales que se volvieron tema nacional. Después de su ruptura, varios seguidores empezaron a notar que Carlos publicaba mensajes motivacionales que sonaban más a desahogo que a filosofía. Cosas como, el que no suma, resta, o, la verdad siempre sale, se convirtieron en pistas para quienes buscaban entender su estado emocional. Aunque parecían frases genéricas, el público asumió que iban dirigidas a alguien en específico, y claro que ya todos imaginaban a quién. El problema es que estos mensajes coincidían con momentos de tensión legal, así que cada publicación se interpretaba como indirecta, como golpe emocional o como revancha elegante. Los seguidores hacían listas, comparaban fechas, analizaban frases y armaban teorías como si fuera un caso detectivesco. Al final, lo que empezó como desahogo se volvió un espejo público de su duelo sentimental. Y esa mezcla de emociones expuestas, tiempos sospechosamente alineados y la falta de aclaraciones, terminó convirtiendo sus redes en un altavoz involuntario de la tormenta que estaba viviendo fuera de cámaras. Lo más lamentable es que no te den la oportunidad de despedirte de tu público. Porque... Nuestro dato espeluznante número 17. La relación complicada con algunos sectores del público. Aunque Carlos siempre proyectó una imagen amable, no todos los televidentes lo veían así. Había quienes lo criticaban por ser demasiado correcto, otros por ser muy rígido, y no faltaban los que decían que parecía lejano o estudiado. Esas percepciones no son escándalo, pero sí fueron constantes, especialmente en redes. En ciertos momentos, esas críticas crecieron tanto que su nombre aparecía en conversaciones donde la gente debatía si era natural o si estaba actuando en cada segmento. La audiencia puede ser cruel, especialmente cuando siente que una figura está ocultando emociones. Y en esos meses, esa fue la lectura predominante. Lo más fuerte es que esos comentarios se intensificaron justo cuando su vida personal estaba en crisis, como si el público sintiera el cambio en él antes de que el caos se hiciera visible. La recepción tibia, fría o incluso dura fue parte de esa etapa donde Carlos no podía controlar la narrativa, aunque siguiera sonriendo en pantalla. Miren, todo el equipo de noticias está aquí, cerca de ustedes. Nuestro dato espeluznante, número 18. La presión de sostener su imagen de hombre impecable. Carlos siempre jugó con una imagen muy cuidada. Traje perfecto, cabello bien puesto, postura derecha, sonrisa suave. Parecía imposible imaginarlo descontrolado, molesto o roto. Pero esa misma impecabilidad se convirtió en una trampa cuando su vida personal comenzó a fracturarse.
El público no permite que una figura tan pulida muestre grietas, y él lo sabía. Esa presión lo obligó a seguir apareciendo impecable, incluso cuando estaba emocionalmente en pedazos. Y aunque logró mantener la fachada, el costo interno fue enorme. La gente veía lo perfecto, pero no lo que había detrás. La tensión en los ojos, el agotamiento en la voz, los momentos donde parecía desconectado unos segundos. El contraste entre la imagen que mostraba y la vida que realmente estaba viviendo se volvió tan evidente que muchos televidentes lo interpretaron como falsedad. Pero en realidad era supervivencia. No podía dejar que el derrumbe emocional se colara en la pantalla. Ese tipo de presión destruye a cualquiera con el tiempo. Ustedes no saben, se ponen lentes para poder... Nuestro dato espeluznante número 19. Los rumores de que había perdido apoyos importantes dentro de la cadena. En los meses previos a su salida, comenzaron a circular comentarios de que Carlos ya no tenía el respaldo de ciertos ejecutivos, o que algunos productores clave preferían mover el programa hacia un formato diferente sin él. Nunca se confirmó nada, pero los cambios repentinos y el hermetismo total alimentaron todavía más esa teoría. Cuando una figura empieza a perder apoyos internos, se nota cambios de horarios, menos protagonismo en pantalla, asignaciones distintas, menos interacción en segmentos clave, y varios espectadores aseguraban que habían visto justo ese tipo de señales antes del famoso día en que desapareció de la mesa del programa. Si esos rumores eran ciertos o no, tal vez nunca lo sepamos, pero la coincidencia entre las señales y su eventual salida dejó claro para muchos que el viento ya no soplaba a su favor hacía rato. Y en televisión, cuando te quedas sin aliados, tu silla deja de ser tuya. Están viendo son los famosos Longhorn o Cuerno Largo, ¿no? Sí. Bueno, y tú estás en Vegas. En Vegas. Nuestro dato espeluznante número 20. El cambio repentino en su estilo al aire que muchos interpretaron como un mensaje oculto. Tras su reinserción en televisión, Carlos regresó con un estilo ligeramente distinto. Más pausado, más serio, más medido. Incluso sus bromas tenían otro tono, como si fueran menos espontáneas y más pensadas. No era un cambio enorme, pero sí lo suficiente para que los seguidores de años lo notaran de inmediato. Algunos dijeron que se veía más maduro, otros que se veía más cuadrado. Y no faltaron los que afirmaban que su actuación era parte de un acuerdo tácito para evitar cualquier polémica futura. Es decir, que estaba cuidándose más que nunca para no repetir la historia anterior. Ese cambio sutil se convirtió en tema recurrente entre los fans. ¿Está siendo el mismo? ¿Se ve presionado? ¿Este es el nuevo Carlos o el Carlos que le pidieron ser? Las teorías crecieron porque, en televisión, los detalles que parecen pequeños suelen tener un trasfondo enorme. Y aquí, todos lo sintieron inmediatamente. Por ser persona de la tercera edad te vamos a dar minuto y medio. Nuestro dato espeluznante número 21. La desconfianza que dejó en parte del público después del escándalo. Aunque Carlos logró reinsertarse en televisión, hubo un grupo del público que nunca terminó de confiar nuevamente en él. No era que lo odiaran ni que lo criticaran sin parar. Era algo más sutil, una sospecha constante. Como si el escándalo le hubiera dejado una sombra que no se quitaba ni con el mejor maquillaje. Cada vez que aparecía en pantalla, algunos usuarios comentaban que lo notaban tenso o demasiado precavido, como si temiera dar un paso en falso. Esa percepción se hizo tan frecuente que empezó a formar parte de la narrativa alrededor de él. Para cierta parte de la audiencia, Carlos había dejado de ser el presentador transparente para convertirse en un hombre que carga una historia que aún no se cuenta del todo. Y aunque su profesionalismo lo mantiene firme, esa sombra sigue apareciendo en cualquier discusión sobre él. No importa cuánto tiempo pase, el público tiene memoria larga cuando se trata de polémicas. Este Día de Muertos, ningún muerto se esperaba la llegada de la gran Chiqui Bombón a su morada. Nuestro dato espeluznante número 22. Las opiniones divididas sobre su personalidad detrás de cámaras. Muchos aseguran que Carlos es amable, profesional y dedicado. Pero también hay quienes afirman que fuera de cámaras,
Puede ser serio, distante o incluso demasiado perfeccionista. Esta dualidad ha generado debates intensos entre quienes lo conocen de cerca o han trabajado con él, creando una nube de misterio alrededor de su verdadera personalidad. Esa división se volvió más visible después de su salida de su antiguo programa. Algunos compañeros dieron señales indirectas de apoyo, mientras otros guardaron silencio absoluto, y el público notó esa diferencia de inmediato. En televisión, cuando tus colegas no salen a defenderte ni a despedirte, la gente interpreta el silencio como evidencia de algo. Esa dualidad entre el profesional intachable y el compañero complicado se convirtió en uno de los temas más comentados en foros y redes, y cada nueva aparición pública vuelve a detonar el debate sobre quién es realmente Carlos cuando no hay cámaras. Nosotros hacíamos una broma que nos íbamos aquí a la playa de South Beach, yo me disfrazaba de director y agarrábamos a la gente. Nuestro dato espeluznante número 23. El peso emocional de tener que reconstruirse frente al mundo. No cualquiera sobrevive a un escándalo público, una ruptura expuesta y un despido silencioso. Y además, logra volver al mercado televisivo como si nada. Ese nivel de resiliencia tiene un costo emocional enorme. Y en el caso de Carlos, el público lo vio claramente. Su mirada cambió, su voz cambió, hasta su energía cambió. Muchos comentaristas y usuarios empezaron a notar que él mismo parecía estar en un proceso de reconstrucción, como quien intenta hacer las paces con la vida mientras sigue funcionando en automático. Esa carga emocional crea una especie de tensión interna que, aunque él intenta controlar, se asoma en pequeños gestos. Es esa versión más frágil, más humana, más golpeada, la que más llamó la atención de la audiencia. No porque diera lástima, sino porque era la primera vez que mostraba una grieta real en una carrera construida a base de control y precisión. Personalmente y en persona, porque no nos invitó a su fiesta, pero no importa, en realidad nosotros lo queremos de todas formas. Nuestro dato espeluznante número 24. La vida personal que mantiene bajo llave y que genera más preguntas que respuestas. Después de todo lo que vivió, Carlos blindó su vida personal como nunca. No habla de romances, no da detalles familiares, no deja ver dinámicas emocionales en redes y evita cualquier tema que pueda convertirse en comentario malintencionado. Ese hermetismo, por un lado, lo protege, pero por otro, alimenta más especulación. El público quiere saber quién está a su lado, cómo vive ahora, qué dinámica tiene con su hijo, si volvió a enamorarse o si prefiere quedarse solo. Y como él no da respuestas, cada silencio se convierte en teoría. Algunos dicen que está reconstruyéndose emocionalmente, otros sospechan que simplemente no quiere repetir experiencias pasadas. Ese blindaje absoluto deja claro que aprendió la lección. Mientras menos se exponga, menos se arriesga. Pero también deja la sensación de que hay capítulos que jamás se contarán, por más que la audiencia insista en leer entre líneas. Y ahora como adulto que estoy tratando de establecerme como papá, creo que ha sido la parte más difícil. Nuestro dato espeluznante, número 25. El verdadero precio de mantener una imagen impecable cuando la vida ya no lo es. Carlos Calderón siempre fue conocido como el presentador perfecto, ordenado, profesional, impecable, educado, estable. Pero detrás de esa imagen hubo momentos en los que su vida personal estaba al borde del colapso. Y aún así, tuvo que seguir sonriendo frente a millones, como si nada estuviera pasando. Ese contraste, el hombre ideal en pantalla y el hombre que se derrumbaba fuera de ella, es probablemente el dato más espeluznante de todos, porque muestra el costo real de la televisión, la necesidad de ser impecable incluso cuando tu mundo está ardiendo por dentro. Pocos pueden cargar con esa doble vida sin quebrarse. Y aunque hoy se ve firme y disciplinado, lo cierto es que esa perfección tiene un precio emocional que nunca se ve en pantalla. Ese es el capítulo que nadie cuenta, pero que se asoma en cada silencio, cada gesto contenido y cada sonrisa que dura un segundo menos de lo normal. Sí, pero es que me despiden y luego a los 3 meses me llaman y me dicen, oye, perdón, la alargamos. Y ahí los tienes,
25 datos que muestran a un Carlos Calderón muy distinto al presentador impecable que vemos frente a la cámara. Una historia hecha de silencios incómodos, decisiones que no se explicaron, pleitos que se quedaron en documentos legales, cambios de energía que el público notó antes que nadie, y un hermetismo que dice más que cualquier entrevista. Porque detrás del traje perfecto hubo días de caos, detrás de la sonrisa hubo tormentas, y detrás del profesionalismo hubo un hombre tratando de mantenerlo todo junto, aunque por dentro ya se estuviera resquebrajando. Si te sorprendió algún dato, si te quedaste pensando o si quieres que le metamos lupa a otro famoso que también trae su costal de sombras, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un comentario diciéndonos a quién quieres ver en la próxima entrega. Aquí seguimos contando lo que otros prefieren callar. Ya sabes, con el estilo inconfundible de Tutoriales Gerberín. Ahora sí, vámonos a lo que sigue, porque el chisme no descansa.